I think the problem is the timeline right now, Pepe. Creo que el problema ahora mismo es el calendario, Pepe. Lo que he notado en los últimos 2 o 3 días es que J.D. Vance está empezando a ganar protagonismo. Ha hecho varias entrevistas y, en mi opinión, habla en serio sobre el 2028. Y el calendario es el siguiente. Quedan 2 años más de la presidencia de Trump. El último año, básicamente, es el año electoral, y todo el mundo está preparándose, haciendo esto y aquello. Les queda 1 año, así que empieza a ser imposible para Estados Unidos volver a la guerra y salir de la guerra. Creo que ese es también el problema para Israel. True. Absolutely. And Vance is already positioned. Por supuesto. Y Vance ya está empezando a posicionarse. Y esto, claro, no es Vance, son sus patrocinadores. Y sabemos muy bien quiénes son sus patrocinadores, incluso más peligrosos que los actuales, ¿verdad? Así que si sale elegido, este va a ser el presidente tecnofundamentalista, mucho más peligroso que el actual orangután de la barbarie, mucho más peligroso. Y no es casualidad que esté empezando a posicionarse ahora, porque están analizando los ángulos. Ven que no hay ni un solo ángulo viable para que Trump, primero, escape de la enorme derrota estratégica que él mismo se infligió, tanto a sí mismo como a Estados Unidos. Hay una mínima posibilidad de que sobreviva a las elecciones de mitad de mandato. Luego, se convierte en un pato cojo. Y, obviamente, irán a por él, intentarán destituirlo y armarán un escándalo contra sus aliados, su familia, su fortuna, todo. Así que Vance será el ángel de la misericordia de todo eso. Y ya se está preparando para ese papel. Así que la campaña para las próximas elecciones ya ha empezado, Nima. En la práctica, sí. For all practical purposes. Yeah. Allá. And we can Y no podemos imaginar el grado de desesperación de Trump, porque estaba desesperado por una salida, por ese memorando de entendimiento que pudiera vender, como decíamos al principio, en 3 fases, básicamente como una victoria. Y vale, reabrí el libre flujo de petróleo en Asia Occidental. Pero eso no es suficiente, porque los efectos de esta derrota estratégica van a durar, y van a durar mucho tiempo. Y los iraníes en la mesa van a ser implacables. Primero, porque Irán no tiene nada que perder. Cuando Irán y Estados Unidos están sentados a la mesa, los iraníes dicen, estos son los 14 puntos, y tenéis que respetarlos todos. Queremos nuestro dinero. Queremos el levantamiento de las sanciones. Queremos una resolución final en el Consejo de Seguridad de la ONU que no podáis romper, porque contamos con el respaldo de Rusia y de China, y lo sabéis. Y por supuesto, queremos que os marchéis de Asia Occidental con todas vuestras bases. we want you out of West Asia with all your bases. Can you imagine, Nima, a president of the United States? ¿Te imaginas, Nima, a un presidente de Estados Unidos aceptando algo de todo eso? Imposible. Todos sabemos que en la práctica es imposible. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Reiniciar la guerra? No pueden. No tienen las armas, no tienen un plan, no tienen una estrategia, ni siquiera tienen tácticas, no tienen misiles, no tienen tomahawks, no tienen nada. Y saben que la primera víctima, bueno, no exactamente una víctima, sino el primer objetivo, va a ser Israel. Irán tiene el dedo en el gatillo, listo para arrasar Israel en cuanto decida hacerlo. Y eso también lo saben los estadounidenses. Así que no tienen salida. Lo mejor que pueden hacer ahora mismo es decir, vale, tenemos un acuerdo, aunque no sea un acuerdo real. Pero es lo único que pueden vender. Which is not a deal. But this is the only thing that they can sell. Esto es una excusa para que Trump, de alguna manera, se salga de la región. It is. It's an off-ramp and the Lo es una vía de salida. Por ejemplo, hay un elemento en la mediación pakistaní que es muy ingenioso. Y eso se lo atribuyo al mariscal de campo Asim Munir. Este hombre es extremadamente competente en lo que hace. Y como tiene acceso directo a Trump, podemos decir con bastante certeza que le presentó la idea a Trump como diciendo, mira, esta es la mejor salida posible que puedes tener ahora mismo, y nosotros te la estamos facilitando. Estoy seguro de que Asim Munir lo consiguió, sin duda. I'm sure Asim Munir pulled that off. No question. With the help of according to our Con la ayuda de, según nuestros interlocutores, los que están en la mesa y nuestras fuentes cercanas a ellos,
Esto es lo que han estado discutiendo una y otra vez y trabajando a destajo para hacerlo realidad. ¿Te lo imaginas? A Larry y a mí nos dijeron hace unas 2 semanas que todo el alto nivel del gobierno pakistaní está implicado, Nima, para sacar eso adelante. Por eso estaban haciendo tanto ruido con el memorando de entendimiento una y otra vez. Claro, porque tienen canales excelentes con las petromonarquías del Golfo, canales excelentes con Teherán y canales excelentes con la Casa Blanca. Así que eso es. Y la joya no declarada de la corona, el respaldo total de China. Así que no podía salir mal. Salió mal, porque bueno, son diplomáticos muy competentes. Pero incluso si no lo fueran tanto, lo habrían conseguido igualmente, porque China estaba detrás, supervisándolo todo. Ayer dijeron que la segunda ronda va a ser la segunda. El ministro de Asuntos Exteriores chino dijo que la segunda ronda de negociaciones va a ser más difícil. Y lo repitió, que va a ser más difícil. Ya sabes, dijo que el memorando de entendimiento se está negociando ahora mismo, pero que las conversaciones después del memorando van a ser muy duras. Por supuesto, lo saben, Nima. Ellos ayudaron a que el memorando de entendimiento saliera adelante, pero los chinos ya están pensando en lo que se va a tratar en las negociaciones reales, las que empiezan después, en ese periodo de 60 días. Claro que sí. Claro que lo saben. Y por ejemplo, el proceso de toma de decisiones en Washington, todos sabemos lo caótico que es. De hecho, no hay un verdadero proceso de decisión. Todo depende de lo que pase por la cabeza de Trump. Y él no escucha a, quizá a 2 o 3 personas las equivocadas porque son incompetentes, pero nada más. No escucha a nadie más. No escucha una voz sensata. Así que si los pakistaníes consiguen convencerles de que esto es lo que hay, que no van a conseguir nada mejor, eso ya de por sí sería, enorme. Y esa es la única explicación lógica. Hay otra, Nima, pero esta es muy, muy compleja. Me llegó de una de mis fuentes veteranas de Washington, pero no he tenido tiempo de... es un correo larguísimo con muchos detalles. Pero básicamente, si puedo decirlo, y de hecho lo estoy contando por primera vez en tu programa, esto es una primicia para ti, aunque aún no he tenido tiempo de analizarlo a fondo. En resumen, lo que puedo contaros, a ti y a la audiencia, es que se trata de una estimación de 60 días a partir del 15 de junio, es decir, desde este lunes pasado. Es una evaluación de riesgos sobre el consumo de petróleo y las reservas estratégicas de Estados Unidos. Y Trump recibió esas cifras. Y cuando vio esas cifras, se quedó absolutamente aterrorizado. Porque básicamente lo que dicen es que hacia mediados de agosto, es decir, dentro de 2 meses, van a llegar a un nivel de emergencia. Ya no podrán usar sus reservas estratégicas. Y el déficit global de suministro de petróleo se multiplicaría de inmediato por millones de barriles, lo que significaría una crisis mundial a mediados de agosto, en pleno verano. Así que tendré que analizar todo esto con detalle y probablemente escribiré algo al respecto. En nuestra próxima reunión lo comentaremos a fondo. Pero esta es una información de enorme importancia y muy poca gente tiene acceso a ella. No he visto que se esté hablando de esto ni en Bloomberg ni en el Financial Times, por ejemplo. Todavía no. Así que esto es lo que hay. Él consiguió los datos y dijo, en 2 meses, todo el mundo estará completamente jodido. La economía global estará jodida. Así que eso significa que hay que reactivar el flujo de petróleo como si fuera ayer. Y esa sería la razón principal del memorando de entendimiento. Este escenario me gusta mucho, muchísimo más que el escenario en el que los iraníes al final los convencen diciendo que van a bombardear Israel. A Trump, en el fondo, Israel le da igual. No es un problema estadounidense. Pero esto es distinto.
Es una crisis global, también en Estados Unidos, con la situación financiera y económica del país colapsando y explotando al mismo tiempo dentro de 2 meses. Esa sería una muy buena razón para decir, vale, abramos Hormuz ya. This would be a very good reason to, okay, open Hormuz now. I think that's why he would Creo que por eso, en la reunión del G7, él solo hablaba de la economía y de cómo está bajando el precio del petróleo. Decía algo así como, mira, está en 74 más o menos, y va a seguir bajando. Todo gira en torno a la economía, nada sobre el tema de fondo. nothing of the material of the You're MOU. right. So he had these numbers Exacto, on his mind. tenía esos números en la cabeza, así que ya ves, mi fuente acierta de pleno. Y este tipo es uno de los grandes maestros de la vieja escuela de la geoeconomía. Cada vez que me manda algo, resulta ser correcto. Something it's correct. Pepe, cuando hablamos del Líbano, sabemos que Israel sigue intentando mantenerse, mientras Egipto en su casa. Back to their homes. Yeah. And they're saying every day, Y dicen cada día, no nos vamos, vamos a quedarnos en el sur del Líbano. Y el plan es controlar el sur del Líbano y las zonas que le arrebataron a Siria de forma indefinida. from Syria indefinitely. Yeah. Since the announcement of MOU, they have Sí, repeated that desde el anuncio del memorando de entendimiento, lo han repetido más de 10 veces. Netanyahu dijo, no vamos a salir del Líbano, no vamos a retirarnos del Líbano. Hoy tuvimos a Smotrich, a Yoav Galant, el ministro de Defensa de Israel. Cada uno de ellos insiste, repite lo mismo, no vamos a irnos, no vamos a retirarnos del Líbano. Eso significa que están bajo algún tipo de presión, de algún sitio. No lo sé. ¿Y quién está detrás de esto? Es por el propio Líbano, es por este asunto. Porque ayer Irán anunció que desde que se declaró el alto el fuego, Israel ha atacado el Líbano más de 84 veces. Y esto va a llegar a un punto en el que Irán ya no va a retroceder más. Van a atacar a Israel. Pero no va a ser cada vez que hablen, será de repente, atacarán. Y eso, en mi opinión, será el final del memorando de entendimiento. That's going to be the end, in my opinion, of MOU. You're absolutely right. Just like we had the situation. Tienes toda la razón. Igual que lo que pasó este domingo, podríamos tener la misma situación en los próximos 2 días, antes de Ginebra. Y el memorando de entendimiento estará muerto nada más llegar, literalmente. Porque esto es exactamente lo que quieren los israelíes. Y no es solo Netanyahu, es todo el mundo, todos, la oposición, todos. Dahieh va a ser una Gaza 2.0 para ellos. La única forma de que se detengan es si los bombardean hasta morir, literalmente. E Irán está preparado para hacerlo. Así que el cálculo iraní es, de acuerdo, ¿ayudamos a enterrar el memorando ahora o le damos una oportunidad? Pero si le damos una oportunidad, Israel seguirá bombardeando el Líbano. But if we give it a chance, Israel will continue to bomb Lebanon. And we don't respond. We can't. And we made a Y no respondemos, no podemos. Y hemos hecho una promesa pública a nuestro pueblo y al pueblo del Líbano de que los defenderemos. Así que es una situación muy difícil. Israel está obligando a Irán a tomar una decisión. Pero siempre hay, diría yo, un plan C. Irán puede, como hizo el domingo, decirle a los estadounidenses, mirad, esta gente está bombardeando nuestro memorando de entendimiento. Si no hacéis nada al respecto, no pasa nada. Desde nuestro punto de vista, el acuerdo sigue, pero trataremos directamente con Israel. Ese sería el plan C. ¿Qué opinas? ¿Crees que eso es viable? What do you think? What do you think? You think it's feasible? Yeah, I think for Iran is obvious. They're not going to. Creo que en el caso de Irán, está clarísimo. No van a dejar de apoyar a Hezbollah ni al Líbano. Esa es una línea roja, la más roja de todas, para Irán. Van a respaldar a Hezbollah y al Líbano todo el tiempo que haga falta. Para Irán eso no tiene discusión. Es algo muy importante, Pepe. No sé, quizá mucha gente no entienda la relación entre Irán y el Líbano. Es muy profunda. Diría que incluso el Líbano es de alguna manera más importante que una de las provincias de Irán. Así de importante es el Líbano para Irán. Y por eso no van a ceder en su postura respecto al Líbano. De hecho, ya están planificando la reconstrucción del sur del país y cómo pueden ayudar a la gente. Hoy hablé con Laith Marouf en Beirut. Today I talked with Laith Marouf in Beirut. He said that something like
Dijo que algo así como el 20% de las casas, ya sabes, todos esos edificios, fueron destruidos en la parte sur del Líbano. Y hemos visto las imágenes que llegan de allí. Pero la cuestión es que antes de que empiece la reconstrucción, hay que hacer algo, hay que recuperar un poco de cordura. Y eso no va a pasar mientras continúe la ocupación israelí del Líbano. Tarde o temprano, no sé si oíste a Macron decir que Hezbollah tiene que deponer las armas, pero Israel también tiene que hacerlo. No sé si a alguien le importa lo que diga Macron, pero, básicamente, sí. Básicamente, hay que obligar a Israel a salir del Líbano. No hay manera de que Israel siga en el Líbano y se pueda tener, o siquiera intentar, un acuerdo con Estados Unidos. Por supuesto, y por eso esto forma parte del memorando de entendimiento. Pero los estadounidenses todavía no han entendido, Nima, lo que acabas de explicar. No les entra en la cabeza como si tuvieran 4 años. E Irán tiene que obligar a la administración Biden a que lo entienda. Esa es la forma en que están intentando hacerlo, en mi opinión. Están intentando hacerlo por la vía política y también por la vía militar. Han intentado marcarle a Israel una línea roja en el Líbano. Pero veamos qué pasa. Creo que esto es... Da igual si hablamos del estrecho de Hormuz, de los activos congelados o de las sanciones a Irán. Primero el Líbano. El primer punto es el Líbano. En todos y cada uno de los planes, el plan de 10 puntos, el de 14 puntos, en todos los planes que han presentado hasta ahora, el primer punto es el Líbano. Y veamos cuál sería la reacción. Pero el otro tema, Pepe. Mencionaste la reunión entre Donald Trump y 2 de los miembros de los BRICS, pero también tuvo una reunión con MBZ, de los Emiratos Árabes Unidos. Sí, con el jeque Tamim, el emir de Qatar. De Qatar, sí. Ambos, o al menos el jeque Tamim dijo, que el principal objetivo de su país es poner fin al conflicto, lograr un acuerdo en la región. Están desesperados. Saben lo devastadora que ha sido la guerra para ellos. ¿Cómo ve Pakistán la situación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Cuál es su percepción de esos países y de esta especie de nueva realidad en la región? Esto se debe una vez más a que estaban cultivando relaciones muy estrechas, sobre todo con Qatar y Arabia Saudí. Y Qatar y Arabia Saudí también estaban hablando discretamente, al más alto nivel, con la administración Trump. No reiniciéis la guerra. No podemos permitirnos eso. Nos destruiréis si la empezáis. Y será vuestra responsabilidad. Y los pakistaníes, cuando coordinaban con sus interlocutores, Qatar, Arabia Saudí, Turquía, Egipto, sobre todo esos 4, los más importantes, los Emiratos Árabes Unidos, más alejados, estaban coordinando con los iraníes y buscando un modus vivendi entre Irán, el Consejo de Cooperación del Golfo y otros actores regionales, como Egipto. Así que había confianza en lo que los pakistaníes intentaban coordinar. Y por supuesto, los pakistaníes estaban transmitiendo a los estadounidenses el punto de vista iraní y también repitiendo las preocupaciones de las monarquías del Golfo. Así que no era una falta de comunicación. Al contrario, la administración Trump estaba siendo bombardeada con información todos los días, por los mediadores, por Irán, a través de los mediadores, y por el Consejo de Cooperación del Golfo, tanto mediante los mediadores como directamente por los propios líderes del Golfo. Así que si aún no lo entienden, vaya, su coeficiente intelectual en realidad está por debajo de 0. Ni siquiera llega a temperatura ambiente, ya sabes. Pero ese es el problema, Nima. Siguen sin entenderlo. Y todavía no comprenden que el Líbano forma parte intrínseca de este conflicto, del conjunto de Asia Occidental. No conjunto en el sentido de totalidad, sino del conjunto de en Brittany. As a whole, but whole picture.